Hola mis amigos del norte del sur, el programa para decir la verdad, verdades que marcan. Bueno mis hermanos, hoy vamos a compartir el contenido en función de la realidad político-electoral de Venezuela, que sin lugar a dudas pues cada día se acrecienta más las matrices de opinión, la participación en las redes sociales, en cada uno de los medios, y sin lugar a dudas, pues el pueblo está activo, para así decirlo, en función de las candidaturas que dentro de las 13 candidaturas que hay allí presente, alguna de ellas tendrá pues la posibilidad y la opción de convertirse en presidente o presidenta de esta patria de Bolívar. Y para nosotros es bien interesante pues conversar porque se nos van los días de aquí al 28 de julio de este año 2024, se nos van los días, avanzan horas, minutos, segundos, y la temática es esa, pues, el tema electoral, un escenario hipotético de posibilidad en el sentido de que haya un cambio pues, en el tema del ejercicio del gobierno. Bueno, esto hasta ahora habrá que esperar, pues, o hay que esperar el día de las elecciones para pues, definitivamente tener el resultado concluyente que nos permita, pues, decir quién se queda en el gobierno o quién llega al gobierno en este sentido. Pero por otro lado, quizás hoy vamos a tocar el tema desde una visión que para algunos pudiesen denominarnos soñadores, utópicos, porque todo el mundo anda en una onda, mucha gente en la onda, pues yo no sé si de la venganza, en la onda de que tienen que reivindicarle su situación que ha vivido, pues algunos afuera, otros dentro del país, pero nadie está pensando en la promoción de esa Venezuela hermosa, bella, esa promoción de una Venezuela de prosperidad, de ciudadanía y fundamentalmente pues de unión y armonía entre todos los venezolanos. Y yo creo que eso es parte pues de lo que debería ser en este sentido el proyecto país, porque nosotros tenemos que ir al reencuentro de los venezolanos. No lo digo yo, lo dicen muchas personalidades. Y porque imagínense ustedes, en esto de una hipotética transición, imagínense ustedes la Venezuela que hubiésemos tenido si todo lo que se dio de conflictos intestinos y guerritas intestinas en el marco del siglo XIX, el tema de la guerra federal y quítate tú y para ponerme yo y llegas tú y te saco y viene otro y saca al otro. Imagínense ustedes si al día de hoy todo hubiese seguido así, mandó Juan Vicente Gómez, cada quien aspirando a tener una percepción del poder a título muy personal y fundamentalmente cargadas pues de autoritarismo. Entonces imagínense que Venezuela tuviésemos hoy en el siglo, en el nuevo milenio, en el siglo XXI, un país hecho un desastre. Entonces yo creo que hoy por hoy el llamado debe ser aquello de calma y cordura, el llamado debe ser a la sindéresis, al equilibrio y a conquistar la ansiada armonía, paz y fundamentalmente, bueno, el tema del progreso de nuestro país. Yo creo en eso, pues, porque si no, imagínense cómo andarán las cosas. Por ejemplo, en los tiempos de Nelson Mandela, casi en su primera semana de gobierno en Sudáfrica. Escuchemos estos segmentos de una serie bien importante con extractos tomados de la realidad de lo que vivió Mandela. Y él, Miremos. o el haber trabajado para otro gobierno, les desacredita para trabajar aquí. Quiero decirles que no hay nada que temer. What is revey is obey. El pasado es el pasado. Hay que mirar al futuro. Lo que está a la vista no necesita anteojos. Esa es la visión de un político, de alguien que sufrió como nadie, 28 años preso. Aquel hombre que decía que cada vez que lo cambiaban de un penal decía, lo que no mata fortalece. Entonces, eso es parte de una realidad. Fíjense esto en lo que corresponde al tema del aparato represivo, al aparato de seguridad. En esa misma serie sobre quien gobernó pues Sudáfrica después de años terribles que vivió la sociedad con el apartheid. Tienen mucha experiencia. Han protegido a De Klerk. Sí, señor, pero eso no significa que pueda... Ha pedido más hombres, ¿no? La arcoíris empieza aquí. La reconciliación empieza aquí.
Bueno, ahí está. Entonces, se trata que cuando tú tienes altura, cuando tú eres un estadista, cuando tú entiendes el tiempo histórico de un país, es indudable que ese es el comportamiento y esa es la conducta y esa es la actitud de un gobernante. Entender de que no es tiempo del circo de Roma, de que no es el tiempo de los gladiadores y los leones. No, eso no es. Que no es el tiempo de que la gente piense pues visceralmente en función del adversario para destruirlo, porque al fin y al cabo necesito vengarme. Eso no puede ser. Ustedes se imaginan, mis hermanos, en el Chile de Augusto Pinochet, con el poderío que dejaba, a pesar de que entregaba el gobierno a Patricio Aylwin. Ustedes se imaginan ese Chile si el gobierno de Aylwin hubiese comenzado con el hacha de la guerra levantada. No dura un año en el gobierno, lo hubiesen derrocado, porque Pinochet tenía el poder dentro de las Fuerzas Armadas y tenía aún mucho respaldo popular, a pesar de que perdió las elecciones. Esas son las realidades. O en el caso de Argentina, también con la dictadura de Videla y el cierre del capítulo con las Malvinas, cuando llega la elección para pues asumir los retos de la incipiente democracia en Argentina después de ese espacio de casi 10 años de los militares. Y bueno, fíjense el mensaje de Raúl Alfonsín. Escuchen esto. Para afianzar las libertades de todos. No habrá distinciones políticas, no habrá radicales ni antirradicales, ni peronistas ni antiperonistas. Para preservar a la sociedad argentina de cualquier loca aventura golpista, no habrá radicales ni antirradicales. Ese es el papel de un líder cuando ama, quiere su país y piensa en el futuro y en el porvenir del país. Buscar los equilibrios necesarios, buscar los pactos necesarios, como aquí en Venezuela también se llegó a hablar, pues en este caso del pacto de Punto Fijo, a raíz de la huida del país de Marcos Pérez Jiménez y un gobierno de 10 años que fue muy duro en materia, por ejemplo, de la represión. Escuchemos a Cipriano Heredia en ese sentido. Que por cierto, debe su nombre no a la ciudad falconiana, sino al nombre de la quinta del doctor Rafael Caldera, que es donde fue firmado el pacto. El pacto en sí tiene 3 puntos muy importantes. El primero es básico, el respeto a los resultados. Esos son los caminos para el reencuentro, para la gobernabilidad. Pero eso lo asumen los grandes estadistas, quienes tienen una visión de ese tiempo histórico que les mencionaba. Eso es importante. O por ejemplo, palabras de un venezolano que fue candidato y que bueno, al fin y al cabo tuvo su momento, pero no lo pudo disfrutar desde la perspectiva de llegar a ser el presidente. El caso de Eduardo Fernández en esta entrevista con Kiko en Kikosis. Viste que me miraste mal y la cosa termina peor que... Hay que recordar una cosa muy elemental. El próximo presidente va a ser proclamado presidente por el Consejo Nacional Electoral que tenemos, con la correlación de fuerzas que hay allí. Va a tener que juramentarse ante la Asamblea Nacional que tenemos. Si surge algún diferente, se va a resolver en el Tribunal Supremo de Justicia que tenemos, con el fiscal y el... Entonces, para allá nosotros tenemos que avanzar. Si efectivamente hay un escenario, de acuerdo a las encuestas que hay en la calle, de un escenario eventual e hipotético de que haya en el país el triunfo de la oposición, de acuerdo pues a muchos expertos en las encuestas, escuchemos algunos, o en este caso, unos desde el punto de vista de las ciencias actuariales, desde la perspectiva técnica, y otros desde la perspectiva informal de la calle, encuestadores que andan en una plaza, por ejemplo. Escuchen esto. Muchos de los que dicen que definitivamente van a votar y están en el campo de la oposición o en el centro político, no saben por quién van a votar. Bueno, esas son lecturas de la calle que pudiesen tener un parecido a lo que va a ser el resultado final en este caso en unas elecciones. Pero más allá de eso, y más allá de las voces, a veces agoreras, las voces que piden es otra cosa, que piden es el desquite, o sea, yo creo que se debe prevalecer es el llamado a la sensatez como el que hace, por ejemplo, de la misma manera en el planteamiento que hizo el presidente Lula y el presidente Petro de Colombia, un hombre que viene pues de la lucha armada, que conoce la realidad, porque a veces hay gente que habla desde un micrófono, desde una palestra,
radial, televisiva, del espectro radioeléctrico, de una red social, y en su vida, en sus manos, lo que han tenido es una pistolita de agua para jugar carnaval. El presidente Petro viene de un escenario de conocer lo que es estar en la vida de la subversión y del mundo de las armas. Y fíjense ustedes, hoy Petro inclusive está postulado por ahí, su nombre ha sonado para el tema del Premio Nobel de la Paz. Petro es un hombre que pareciera ahora que es como un utópico, un soñador, porque él sabe el dolor que se transita cuando se cae en el mundo de la violencia. Y bueno, él conjuntamente con Lula, que también las llevó muy dura en sus tiempos de obrero metalúrgico, en la construcción del Partido de los Trabajadores, de ser muchas veces preso, inclusive después de ser presidente, y ellos hablan de la posibilidad del tema de un plebiscito, en el tema electoral del 28 de julio, fundamentalmente es un pacto por el respeto de la vida humana de quien en este sentido logre perder, pues. O sea, generar una especie de garantía. Y yo creo que hacia allá debe la civilidad, la ciudadanía, los pueblos en función de estos tiempos tan complicados que vive la humanidad, hacia allá es donde se debe transitar. El pueblo venezolano no puede seguir resistiendo que nos agarre el 2030, el 2035, el 2050 en unos niveles de pugnacidad innecesaria por aquello de que mi reivindicación es que tiene que haber violencia. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Tiene que haber desquite. Eso no puede ser. Que impere la justicia con equilibrio, con transparencia, y que logremos efectivamente alcanzar los niveles de reencuentro entre los venezolanos. Porque todos somos necesarios en función del devenir histórico del país. Yo creo fundamentalmente que ese debe ser constituirse en los candidatos y no escuchar esas voces como hablo agoreras, en los candidatos que tengan y se sientan que quieren ser o aspiran a ser estadistas, llevar las riendas de un país. El llamado tiene que ser al reencuentro entre todos, al estilo Gandhi, el padre de la no violencia. Hacia allá es que debe avanzar un país. Porque si no, estaríamos en presencia de la visión del tiempo de los Césares en Roma, del famoso circo romano, de los leones, de los gladiadores tirados a los leones. Y un público alrededor en el fórum disfrutando de la necropsia, disfrutando de lo duro que es lo contrario a la vida. Por eso, pues, yo creo firmemente en ese tipo de llamado, como lo hace Petro, lo hace el doctor Eduardo Fernández y muchos venezolanos que ven, pues, que Venezuela debe avanzar hacia allá. Se trata de eso. Y no ese amarillismo y esa perversión de querer caminar sobre las cenizas de quienes no tengan el poder. Porque aquí hay realidades. Después del 28 de julio, el que gane, en caso de que sea de la oposición, ahí tendrá un poder judicial que pertenece al gobierno de la actualidad, tendrá a un poder legislativo que pertenece a quienes están gobernando. De la misma manera se van a conseguir con un cúmulo de 335 municipios en el país, casi todos con alcaldes del actual gobierno de Nicolás Maduro, pero de la misma manera con mayoría a nivel de todas las gobernaciones, y una fuerza armada de la misma manera con un ideario. Entonces, yo creo que aquí debe prevalecer eso. Aquí no puede la gente tener los oídos dispuestos a escuchar al llamado de violencia, al llamado de destrucción del país, al llamado de desquite, de parar las orejas para eso. Eso no puede ser. Y mucho más ya camino, pues, al 2025 y 2030. Y en las casi ya 3 primeras décadas, en este caso del siglo o del nuevo milenio. El país tiene que avanzar hacia otra cosa, hacia unos mayores niveles de civilidad, a fortalecer cada día los derechos, el derecho a la expresión,
que nadie se sienta vulnerado ni afectado cuando alguien expresa algo en los medios. Porque yo particularmente soy muy crítico del gobierno de Javier Milei, pero yo veo cómo se expresan en los medios en Argentina y cómo se expresan en este caso en los medios, en la red, en el espectro radioeléctrico. Es terrible. Un lenguaje duro, soez, vulgar, peyorativo, agresivo contra, por ejemplo, el presidente Milei. Y cada día es un tema de, bueno, que digan lo que digan. Entonces, también esas cosas hay que avanzar en función, hay que avanzar en ese sentido. Y no pensar que cualquier comentario, cualquier situación que se exprese ya me vulnera a mí como representantes en este sentido de cualquier espacio de gobierno. O sea, yo creo que no. Eso es un ejemplo de libertad de expresión. Pero eso es apenas eso es un pequeño capítulo. Aquí el tema es que el país tiene que avanzar hacia unos altos niveles, tanto de progreso, tanto de reivindicaciones sociales, en cuanto a las mejoras de los servicios públicos. Porque cuando tú te montas en un autobús deteriorado y se te parte y un alambre te rompe un pantalón o una blusa, eso es un atropello a la vida humana y nadie es responsable. O cuando tu carro se deteriora porque cayó en una vía deteriorada, producto de la ineficacia y la ineficiencia de quien lleva la responsabilidad en una alcaldía, un ayuntamiento. Se le debe reivindicar al ciudadano el costo de lo que efectivamente se le ha dañado. Entonces eso nos diría a nosotros que es el tipo de modelo de país que nosotros necesitamos encontrarnos después del 28 de julio. Pero fundamentalmente el tema de la paz, el tema de la no violencia, una reciprocidad que logre entender de que la paz es lo fundamental. Y que, bueno, los caminos de la justicia sean unos caminos de transparencia y de respeto en función de quienes tengan que asumir responsabilidades. Pero yo creo que la gran invitación es a la concordia de los venezolanos. Porque es terrible ver cómo vemos el uso, pues, en el caso de las redes, un uso desmedido, gente grotesca en lo que expresa, en lo que corresponde, pues, a quienes hoy están gobernando, pero de la misma manera en función de quienes también adversan a quienes están del lado de la oposición. Yo creo que ya no, basta de eso. Por eso, pues, el llamado desde el norte del sur, el programa Para Decir la Verdad, es el llamado al reencuentro de los venezolanos. Gane quien gane. Pero de la misma manera es el reconocimiento del otro. Y de la misma manera, al fin y al cabo, entender, pues, de que las cosas, la campaña está en avance. Y no podemos cegarnos ante las realidades electorales. Y recordando siempre que el juego termina en el último inning en el lado 27, como creo que decía Joe DiMaggio. Ese es el resultado final del juego, en el lado 27. Entonces, impulsemos al país hacia altos niveles de bienestar, de armonía, de alegría y de reencuentro entre todos los venezolanos. Eso es lo más importante. Y que la violencia quede de un lado arrinconada por 100, por 200 años. Y hagamos grande una democracia como debe ser. Si transitó en una etapa de la representatividad y llegó a la etapa de la participación y el protagonismo, bueno, afianzar cada día más eso y hacer muy grande la letra constitucional. Es el llamado que hacemos. Un gran abrazo a todos, feliz día y dejen sus comentarios en la cajita de comentarios.